Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Julieta y esto es La Verdad de la Milanesa y hoy vamos a estar hablando de Pierre Benoit, un personaje por completo enigmático, un personaje que viene ocupando a investigadores del mundo entero desde hace siglos, así que hacia allá vamos. Pierre Benoit llega a la Argentina, así lo indican los registros, en 1818. Viene directo de Calais, del norte de Francia. Llega en una goleta, la goleta Chiffon o Chiffon. Allá llega como alguien muy especial porque él viene con una carta de recomendación. De parte, se cree, alguna persona muy allegada a Napoleón, porque Benoit se presenta como un oficial que peleó junto a Napoleón. Desde que toca suelo argentino, es bien acogido y frecuenta los sectores más altos de la sociedad burguesa, de la aristocracia argentina. Enseguida se torna para todos un personaje muy llamativo y envuelto en un halo de misterio, porque resulta ser que sobre su origen poco se sabe. Cuando le preguntan sobre sus padres, sobre la ocupación de estos, nunca es demasiado claro. Pierre Benoit maneja más de 5 idiomas, habla latín, hebreo, alemán, castellano, francés, su lengua materna, que curiosamente deja de hablar al llegar a la Argentina. Incluso dentro del seno familiar jamás habla en francés. Además de hablar esa variedad de idiomas, que era algo poco común para la época, también presenta conocimientos muy avanzados sobre arquitectura, sobre ingeniería, sobre dibujo, sobre pintura. Y todo esto llama mucho la atención, porque por un lado también se decía que su padre era una persona que vivía de la pesca. Entonces, ¿cómo podía ser que hubiese tenido una formación semejante y para más privada? Porque jamás había mencionado haber concurrido a algún claustro educativo. Decía haber sido formado en su propia casa. Pero volviendo un poco a su llegada a la Argentina, cuando él llega, como dije, llega con algunas prerrogativas cuya causa sospechamos, pero desconocemos, no tenemos certezas, que lo llevan a poder pedir, de hecho, formar parte de las Fuerzas Armadas, servir en las mismas como oficial aventurero. Y esto lo lleva, debido a sus conocimientos de pintura y dibujo, a acompañar a Aimé Bonpland en sus exploraciones tanto en el norte como en la costa argentina, ilustrando la flora y la fauna. Más adelante, Rivadavia lo nombraría auxiliar del departamento de arquitectos y se le encargaría la construcción del frontispicio, del frente, de la Catedral Metropolitana, la reconstrucción de la Recoleta, mientras sigue formando parte del departamento topográfico. A partir de 1925 él comienza a formar parte de la Logia Masónica de Filadelfia. Esto como dato de color y además como un dato importante, tengamos en cuenta que en la época los masones ocupaban altas jerarquías, ¿sí? Bueno, y siguiendo un poco con su vida, él se casa en 1928, un poco el padre de la novia encuentra cierta reticencia, se encuentra un poco en contra de esta unión, porque como dijimos, de Pierre Benoit no se sabía demasiado, pero ya se sospechaba que fuera el rey Luis XVII. Y acá viene lo importante. El rey que escapa de la torre de Temple, que es supuestamente suplantado por otro, siendo niño, teniendo 8 o 10 años, no se sabe bien puntualmente cuándo es que fue suplantado, y que fue llevado por unos realistas
leales hacia el norte de Francia, en Calais, y que allá lo criaron y le dieron la merecida y justa educación. Esto ya se rumoreaba. Y no solamente acá, sino en diferentes partes del mundo. Vamos a ver que aparecieron cantidad de sujetos diciendo ser el susodicho Delfín, porque bueno, Delfín se llama al heredero al trono. Bueno, Pierre Benoit finalmente se casa en 1928 con María Josefa de las Mercedes Leges. Con ella tiene 2 hijos, Petrona y Pedro. Y pasa a vivir con ella en la residencia familiar ubicada en el barrio de San Telmo. Bueno, la historia cuenta que un día de 1852, ya hacía alrededor de 14 años, que Pierre venía con problemas en sus piernas, que cada vez le impedían más el movimiento. De hecho, trabajaba todavía para el departamento topográfico, pero desde su propio domicilio, desde su habitación, porque se encontraba prácticamente postrado. Y en 1852 él recibe una visita. Resulta ser que era un médico francés desconocido, pero que decía tener urgencia de hablar con Pierre. Pierre escucha esto y pide que dejen que el médico ingrese a su habitación. El médico lo hace, conversan un largo rato. Para sorpresa de su hijo Pedro, que pudo escuchar algo de la conversación, aunque no entenderla, porque no hablaba francés, la historia cuenta que una vez concluida esta conversación, el médico se va y le pide a la familia que deje descansar a Pierre Benoit porque lo necesitaba su cuerpo. La familia duda, entra a la habitación y encuentra a Pierre Benoit muerto. Muchos años después, en abril de 1996, parte de la familia descendiente de Pierre Benoit decide exhumar su cuerpo, sobre todo por esta duda que sigue persistiendo de si realmente fue o no Luis XVII. Resulta que exhuman su cuerpo y se enteran de que había sido envenenado con arsénico. Casualmente, el médico que lo visitó había huido ese mismo día de Argentina. Así que, dato curioso, cabe resaltar que el año anterior, en 1851, la hermana de Pierre había también muerto, Madame Royal, en Francia, y esto a Pierre lo tenía muy angustiado. Entonces uno empieza a atar cabos y dice, caramba, muere la hermana en 1851, él muere en 1852 luego de ser visitado por un médico francés desconocido, y tantísimos años después se descubre que había sido envenenado con arsénico. Al menos llamativo. Bueno, la familia, por supuesto, que siempre estuvo recolectando información, conectando datos, juntando argumentos que dieran lugar a poder avanzar un poco en la investigación y saber realmente si su ancestro fue Luis XVII, Luis Carlos de Francia. Y sucede que en el año 1999, un médico genetista, Jean-Jacques Gassiman, realiza un estudio de ADN al supuesto corazón, y digo supuesto porque ahora vamos a desarrollar, al supuesto corazón que por el paso del tiempo estaba petrificado, de quién sería el verdadero Luis Carlos de Francia, muerto en la Torre de Temple, ¿sí? Acá considerando que nunca fue sustituido ni rescatado. Este corazón se lo coteja, las muestras de este corazón se las coteja con la muestra de un mechón de pelo que algunos dicen que pertenecía a María Antonieta, pero no, en realidad pertenecía a una hermana de María Antonieta, y bueno, los datos que arrojan es sí. El resultado es sí, son parientes, así que basta de
crear conjeturas y demás con respecto a Pierre Benoit, en realidad nunca fue rescatado el delfín de la Torre de Temple y murió ahí como lo marcan los registros oficiales. Pero ¿qué pasa? La duda está sobre si ese corazón es o no el de Luis Carlos de Francia, porque hubo mucho manoseo con ese corazón, siguió rutas un poco extrañas que darían a pensar que sí, puede ser el corazón de algún familiar directo, pero no necesariamente el de Luis. Es decir, no se pone en duda el resultado del ADN, pero sí la identidad del portador de ese corazón. ¿Por qué? Vamos a desarrollar un poco. Esto es así. En 1795, luego de la muerte de Luis Carlos de Francia, el rey o el delfín, en realidad era delfín porque no había sido coronado, pero supongamos el rey en línea sucesoria sería Luis XVII. A él se le realiza autopsia y se le retira el corazón. El médico que realiza la autopsia, todavía leal a la corona, con espíritu realista, decide robar ese corazón, esconderlo, porque su finalidad en teoría habría sido embalsamarlo para conservarlo como era costumbre conservar el corazón de los reyes fallecidos. Este médico, llamado Philippe Jean Pelletan, perdonen la pronunciación, no sé francés, es quien realizó esta maniobra. ¿Y qué pasa? Tiempo después, él vuelve en busca de este corazón que había terminado por esconder en una biblioteca o en un armario, allí donde él había realizado la autopsia, y no lo encuentra. Y entonces desconfía de uno de sus estudiantes, de un tal Tillos, no sé cómo se pronuncia, y años después el suegro de este personaje se acerca a lo de Pelletan y le dice, o Pelletan, y le dice, acá tenés el corazón, lo tenía mi yerno. Entonces Philippe, el médico, vuelve a hacerse del corazón y decide entregárselo al hermano del rey que habían decapitado en la Revolución Francesa, pero este lo rechaza. Dice, no, yo no me quiero hacer cargo de ese corazón. Dato interesante, porque no querría Luis XVIII en su poder el corazón de su sobrino. Raro. Luego se lo quiso entregar a la hermana, a María Teresa, que ella sí había sobrevivido, y lo mismo, se niega a recibir el corazón, a tenerlo en su poder. En 1928 el médico ya estaba muy mal de salud y decide darle el corazón para que lo cuide a Monseñor Quellin, el arzobispo de París, y este lo guarda para protegerlo en un palacio cercano a Notre Dame. Pero, ¿qué pasa? Ya miren por todos los lugares donde pasó. Ya cuando Pelletan recibe el corazón del suegro de Tillos o Tillo, como se pronuncie, ya en ese momento no sabemos si ese es el mismo corazón. De quién es ese corazón ya no lo sabemos. Si alguien lo cambió y le dijo, anda, entrega este corazón y decí que es el de Luis XVII, no lo sabemos. Pero bueno, este palacio arzobispal es saqueado. Es saqueado y uno de los ayudantes de Monseñor decide ir a agarrar la urna con el corazón para llevársela, para protegerla. Se le cae la urna, el corazón sale rodando y en medio del desastre